la idea era contar un poquito cómo funciona nuestro servicio. Yo soy kinesióloga de planta, les comentaba que somos 3 kinesiólogos de planta para todo lo que es el área de consultorio, de kinesio, una de las cuales tiene reducción horaria, así que somos pocos. Cuando el paciente con alteraciones o algún dolor de columna llega al servicio, generalmente llega con una derivación médica, y hay un grupo más reducido que son muchos personal del hospital que se levanta con lumbalgia y nos va a ver directamente. Y son muchas lumbalgias agudas y menos crónicas. Si esos pacientes no presentan banderas rojas, bueno, nosotros los tomamos y también los atendemos. Una vez que el paciente llega al servicio, no lo puedo hacer pasar. Pásalo con la pesta. Ahí está. ¿Lo puedo pasar acá igual? Sí. Lo primero que hacemos es confeccionar una ficha. La ficha en la parte superior tiene todos los que son datos filiatorios del paciente, diagnóstico médico, los estudios complementarios, medicación, ahí anotamos si tiene banderas rojas, amarillas, y los antecedentes quirúrgicos. Los antecedentes quirúrgicos para nosotros son muy importantes porque nos determinan un poco el tiempo, los tiempos de tratamiento kinésico, si tiene el paciente presenta osteosíntesis, si hay alguna fijación de los segmentos corporales. Para nosotros es muy importante flexibilizar esa columna para evitar futuras complicaciones. Las cicatrices generan muchas retracciones, sobre todo a nivel del tejido facial, así que también las trabajamos. Bueno, y marcamos los síntomas con los que se presenta el paciente. Después pasamos a la parte inferior de la ficha, donde lo que nos interesa es llegar a un diagnóstico kinésico. Nosotros para realizar nuestro tratamiento necesitamos primero tener un diagnóstico. En líneas generales, las lumbalgias crónicas inespecíficas, la mayoría de las lumbalgias crónicas son inespecíficas, entre un 85%, incluso hay algunos autores que dan el 97%. Y después tenemos un grupo menor de lumbalgias específicas, donde está incluido el síndrome radicular, y bueno, todas las que tienen que ver con las banderas rojas. ¿Cómo estás? Entonces, necesitamos en esas lumbalgias crónicas específicas orientarnos hacia un tratamiento para ver cómo lo vamos a abordar al paciente. Entonces, tomamos la fecha en que llega el paciente, la fecha de inicio de los síntomas, los antecedentes previos. Entonces ya con esos datos sabemos si hablamos de una lumbalgia aguda, crónica, recurrente. Y después hacemos una inspección del paciente en donde miramos si presenta alteraciones morfológicas, en caso de tener escoliosis, escapulón posterior, rectificación, aumento de la lordosis, todo eso lo marcamos. Hacemos la inspección con el paciente en forma estática y también dinámica. La marcha a nosotros nos da mucha información. Y en caso de que el paciente tuviese una alteración morfológica, también es importante porque nos da, generalmente las alteraciones morfológicas dan una alteración del equilibrio de la musculatura anterior con la musculatura posterior del cuerpo. Entonces, en la región lumbar, lo más frecuente en cuanto a alteraciones morfológicas de encontrar es el síndrome cruzado. Los síndromes cruzados son aquellas alteraciones en equilibrio entre la musculatura anterior y posterior del cuerpo, que se dan por inhibición de la musculatura fásica, produciendo acortamiento de la musculatura tónica antagonista. Entonces, este dato para nosotros es importante porque por ahí, si queremos aumentar el tono de los músculos abdominales, sabemos que antes de llevar a cabo esto, tenemos que relajar o bajar el tono de los erectores de columna, y después realizar un engrame motriz para que esto quede fijado y llegar a una corrección, ¿sí? Entonces, vemos
como les decía, todas las alteraciones morfológicas que presenta el paciente. Después vamos a esta otra parte, donde vemos si cumple con el arco de movimiento, si encontramos hipotonías, si hay hiperreflexia. Vamos anotando todos los test que realizamos, que esos test van a ir variando, depende de lo que vayamos encontrando y hacia dónde nos encaminamos. En esta zona también podemos poner una escala de dolor. Siempre vamos a evaluar a la articulación sacroiliaca, y en caso de que la articulación sacroiliaca presente alguna disfunción, la vamos a tratar. Y en esta zona también vamos a notar si el paciente centraliza o no centraliza, y si centraliza, si es en flexión, extensión o en movimiento lateral. ¿A qué me refiero? Es a lo que sucede con la evaluación del método Mackenzie. Mackenzie es un fisioterapeuta que en forma ocasional descubre una técnica ya por el año 1950. Él estaba atendiendo a un paciente, le pide que se recueste en la camilla mientras él va a hacer otra cosa. La parte de la camilla, la cabecera estaba levantada, el paciente se sienta boca abajo y queda en una posición de hiperextensión. Cuando lo va a ver, el paciente no tenía más dolor. Entonces, en base a eso, en base a eso, él creó este método y después fue evolucionando, y no es nada sencillo y tampoco es tan fácil la evaluación, pero es un método que lo que tiene a favor es que tiene una muy alta especificidad, entonces está indicado en todas las clínicas de columna como tratamiento. Mackenzie lo que hace es identificar y clasificar el dolor espinal inespecífico en subgrupos homogéneos que dan respuestas similares a los síntomas de un paciente cuando se somete a fuerzas mecánicas de evaluación. Él lo que hace es ver ante su evaluación qué grupo de pacientes reaccionan igual, y eso lo divide en subgrupos. Dentro de esos subgrupos hay un grupo de pacientes que centraliza. Y lo bueno de esto es que casi el 80% de los pacientes tratados y evaluados con el método Mackenzie centralizan. Por eso para nosotros es un buen dato si el paciente centraliza o no, porque lo podemos tratar de esta manera. La centralización es el fenómeno clínico por el cual el dolor distal de los miembros inferiores y superiores provenientes de la columna, a pesar de no ser necesariamente sentido en ella, es inmediatamente o eventualmente eliminado en una dirección distal aproximal en respuesta a la aplicación deliberada de estrategias de carga terapéutica, con cada eliminación siendo retenida en el tiempo hasta que todos los síntomas son eliminados. Entonces, como muestra el gráfico, a Mackenzie lo que le interesa no es que tanto que disminuya la sintomatología, sino que cambie de ubicación. Y cuando centraliza es cuando de a poquito la sintomatología va llegando solamente al lugar de la columna y después desaparece. Para llegar a esto utiliza una serie de ejercicios y en su evaluación se fija qué pacientes centralizan en extensión, cuáles en movimientos laterales y cuáles en flexión, y en base a eso son los ejercicios que le dan. El paciente tiene una serie de autoejercicios que los realiza en su domicilio y otros que son guiados por el terapeuta. Bueno, eso, que deben usarse ejercicios repetidos en una dirección específica, obtenida del testeo, que el objetivo es aumentar la movilidad y disminuir el dolor, y está destinado a pacientes agudos, subagudos, crónicos, con dolor lumbar o irradiado a miembros inferiores. Bueno, después que tomamos esos datos, pasamos a esta zona de la ficha, en donde lo que marcamos principalmente en esta zona es la presencia de miotomas, dermatomas, donde haya sensibilización y puntos gatillo. Los puntos gatillos que son el causante del dolor miofacial, que es un proceso no inflamatorio que puede afectar a cualquier músculo de nuestro esqueleto y a su fascia.
Se produce por un desbalance entre la carga mecánica y la capacidad de carga, y cuando esta sobrecarga aumenta, los músculos como mecanismo de protección generan puntos gatillos miofasciales, generando bandas tensas, acortando el rango del movimiento para intentar estabilizar la articulación sobrecargada. Los puntos gatillos generan un conjunto de síntomas y signos motores, sensitivos y autonómicos. En base a esos signos y síntomas es que nosotros nos podemos diagnosticar. Son fáciles de encontrar a la palpación y presentan siempre un patrón de dolor referido que es propio para cada músculo y que no tiene que ver el patrón de dolor referido con una raíz nerviosa. No estamos hablando de una radiculopatía, es un síntoma específico del punto gatillo. Y cada músculo presenta su patrón de dolor referido y hay mapas para todos los músculos. Y bueno, como expliqué antes, se generan a partir de la sobrecarga del sistema. La sobrecarga ya puede ser tanto estática como dinámica. Eso genera el punto gatillo que para nosotros son fáciles de ubicar porque a la palpación los encontramos fácilmente y después, bueno, es un poco más complejo porque tenemos puntos gatillos que son activos, otros latentes, pero bueno, en base a eso, a los que vamos encontrando, también vamos armando nuestro tratamiento. Y las estrategias de tratamiento que podemos usar para tratar estos pacientes son técnicas de movilización, técnicas de manipulación, que como hablaba al principio, siempre todo lo importante es el diagnóstico, porque si vamos a hacer una manipulación, depende de lo que hayamos encontrado en nuestra inspección y en todo nuestro diagnóstico, va a ser el segmento corporal que vamos a manipular, si va a ser en flexión o extensión, va a ser la técnica que vamos a usar. Después hay técnicas específicas para punto gatillo, también utilizamos, dentro de la acupuntura, utilizamos o tratamiento general de acupuntura, o tratamiento, o la acupuntura en puntos gatillo. Utilizamos técnicas faciales. Las técnicas faciales, la contra que presentan es que no se encuentran recomendadas en las guías de lumbalgia. Si bien hace muchos años, ya desde el año 1939, se sabe que la fascia puede ser causante de un dolor también en la zona lumbar, todavía no hay trabajos que determinen su especificidad para el tratamiento lumbar. Si bien, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que encontré de fascia, si comparamos un paciente sano con un paciente que tiene una lumbalgia crónica específica, en estos pacientes el movimiento que se realiza a nivel facial está disminuido un 20% en la flexión. Eso nos llevaría a pensar que la fascia está incluida y que tiene que ver con todas estas patologías y estas sintomatologías. Nosotros las tratamos a la fascia. Y generalmente usamos, en kinesios se usa mucho determinados métodos. Nosotros nos formamos para llevar a cabo esos métodos y usamos el de Pilat y el de Esteco. Bueno, también podemos tratar al paciente con fisioterapia, pues, ya sea por corrientes, todos conocen la magneto, el láser, el ultrasonido, ese tipo de agentes físicos. Y después, siempre al paciente le damos algún plan de ejercicios. Una pregunta, sí. ¿Con qué técnicas manuales hacen algo? No es Pilates. No. Claro, el método es de una inducción miofacial de Pilates. Sí, son técnicas manuales para trabajar la fascia. Y Esteco también. Esteco es un médico italiano que él, junto con los hijos, ya hace muchísimos años, están haciendo investigaciones en fascia, y es muy interesante porque desde la histología, todo lo que se va descubriendo a nivel entre la fascia superficial y la profunda, están separadas por ácido hialurónico, y cuando ese ácido hialurónico se va perdiendo, va endureciendo, se pierde la movilidad entre las fascias. Y sabemos que las fascias conectan todo el cuerpo. Entonces, Esteco, a diferencia de Pilat,
él hace un diagnóstico muy específico, porque divide todo el cuerpo en cuadrillas, y para él, por ejemplo, un dolor lumbar puede estar ocasionado en el brazo. Y lo trata el paciente en el brazo y el paciente mejora lo lumbar, que eso es lo interesante. Sí, la biosensibilidad Claro. estudia cómo dinámicamente los movimientos y la que hay en cada cuerpo y cuáles son las direcciones y fuerzas que tienen que tolerar esa fase. Y eso es muy último, muy novedoso. Sí. Biotensegridad. La tensegridad, como para introducir, se toma desde la arquitectura. ¿Viste? En los puentes, o por ejemplo, tenés un puente colgante que cuelga de determinados alambres, si no se cae. Entonces, bueno, es todo un estudio desde la física y trasladado al cuerpo, a la fascia, se utiliza, como dice Francisco, para ir viendo cómo se dan todos los diferentes movimientos y cómo, porque se supone que si vos sacás todo y dejás solamente la fascia te queda parada. Así como un dato. Integra las fuerzas de tracción y de compresión, todas las fuerzas, integra todas las fuerzas que después sostienen la estructura. Y nosotros en músculo desarrollamos la fascia y a veces quedamos con la fascia, pero como decía vos, que la fascia se va metiendo Entre todos los rodea, va entre lo más profundo y lo superficial, o sea, más superficial. Y mucho se da en las cadenas posteriores, como si fuese el acortamiento. Por ejemplo, que nosotros vamos para explicarlo, vos tenés los músculos que van en la parte principal y que van para abajo, y que la fase de la lumbar se va a las cúpulas y la La imagen es la del esqueleto. Claro, yo no me di cuenta de traer imágenes de fascia, la verdad que eso no me he puesto, pero la verdad que es muy interesante todo el tema facial. Y nosotros usamos como si fuera una sábana que está cortada. Y cuando esa sábana cuando está estirada, va a ir, cuando se empieza a arrugar, reacciona bien y reacciona abajo. Ahí nos empiezan a balance de un poquito hablé del cruzado inferior al principio, pero muy bien. leve. Cruzados superiores necesita. Claro. Los problemas posturales se van complejizando, sí. Se van sumando, entonces algo que gusta para después vamos a arriba. Hace unos años nosotros le damos mucha importancia a las cadenas cinéticas musculares, ¿no? Estudiamos al cuerpo en cadenas musculares de movimiento. Eso también existe y también se da. O sea, porque para vos llegar a la contracción de un músculo hay otro músculo que se relaja, otro que sostiene, ¿no? Los agonistas, los antagonistas, pero ahora también lo que se está viendo es que no solamente se dan cadenas musculares el movimiento, sino que son cadenas realmente miofaciales, donde la fascia es parte de todo. Así que bueno. Bueno, sigo. Y esta es otra parte. Les cuento que me costó conseguir a todos hombrecitos haciendo las labores de la diaria, pero lo logré. Y también los pacientes que llegan al consultorio siempre se van a ir con, vamos a realizar un poquito de reeducación de las actividades de la vida diaria, pautas ergonómicas, porque hablábamos de sobrecarga, entonces bueno, para disminuir esas sobrecargas, también enseñarle al paciente cómo sentarse en las posturas estáticas, sobre todo ahora durante la pandemia. Después le vamos a dar ejercicios terapéuticos, donde depende también del paciente y de la patología que hayamos encontrado, pero en líneas generales siempre buscamos trabajar la propiocepción, la flexibilización, la elongación, el fortalecimiento y el core.
El core, que es la zona centro del cuerpo o núcleo, bueno, son los músculos que están ahí representados en el dibujo, y que cuando hablamos de core, lo que hablamos es de estabilización. Es el que nos estabiliza tener un core en condiciones de salud para realizar el resto de los movimientos. Incluso si vos querés trabajar una técnica de brazo, necesitas un core que te sostenga para poder realizarla de la manera adecuada. Y el trabajo del core también sí está presente en las guías de recomendaciones de lumbar, hacer el trabajo del core para disminuir el dolor lumbar. Y bueno, y después por último hablar un poquito de la escuela de espalda, porque la escuela de espalda nació en Suecia hace ya muchísimos años, un grupo de fisioterapeutas pautó una determinada cantidad de ejercicios, de información, y se lo daba a los pacientes en encuentros, 2 encuentros semanales, 4 encuentros. Incluso después también le agregaban otros que serían de hidroterapia, y basados en darle un poco de información al paciente, enseñarle cómo cuidarse, hacía como algo reglado. Y desde ese momento hasta ahora, las escuelas de espalda fueron cambiando. Las que más encontré se organizan en 10 encuentros de 1 hora, para un grupo reducido de pacientes, y en esos encuentros se le dan ejercicios específicos y educación sanitaria. Se busca darle información al paciente, enseñarlo a mover, a que tenga hábitos saludables, pautas ergonómicas, ejercicios específicos para elongación de isquiotibiales, aumentar la tonicidad de los abdominales, trabajar el suelo pélvico. El trabajo del suelo pélvico es muy importante para la región lumbar, la retroversión. Y nosotros en el servicio, hace unos cuantos años, tuvimos una escuela de espalda que estaba a cargo de los residentes. Y la realidad es que nos interesaría, ahora incluso que está el consultorio y eso, por ahí volver a retomar esta idea. La escuela de espalda, las guías norteamericanas no la recomiendan, pero en algunas guías españolas y europeas la encontré. Y tendría que ser, bueno, para después de que termine la pandemia, ¿no? Para tener un grupo de pacientes y que vengan una cantidad de sesiones ya arregladas, no hacer el tratamiento kinésico, sino a recibir pautas de educación, ejercicios, y llevarse ese conocimiento o esos ejercicios para su casa, para las actividades de la vida diaria. Y bueno, en líneas generales, esto es cómo atendemos a los pacientes en nuestro servicio. Nada más. Muy bien.